Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en el bullicioso distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York. Este fue el comienzo de una vida que estaría llena de ambición, controversia y una búsqueda inquebrantable del éxito. Trump creció en el vecindario de Jamaica Estates y fue el cuarto de 5 hijos en una familia con una fuerte ética de trabajo. Su padre, Fred Trump, era un exitoso promotor inmobiliario, y su madre, Mary Ann McLeod Trump, era ama de casa. La educación temprana de Trump fue en la escuela Q Forest, una institución privada en Queens. Era conocido por su energía y asertividad, rasgos que luego se convertirían en sellos distintivos de su personalidad pública. A la edad de 13 años, sus padres lo enviaron a la Academia Militar de Nueva York, un internado, para inculcarle disciplina y estructura. Trump sobresalió en este entorno, involucrándose en el atletismo y ascendiendo a una posición de liderazgo como capitán estudiantil. Estos años formativos en la escuela militar jugaron un papel importante en la configuración de la cosmovisión y el enfoque de la vida de Trump. El énfasis en la competencia, la jerarquía y el logro de la victoria dejó una huella imborrable en el joven Trump. Se graduó en 1964 y luego fue a la Universidad de Fordham, antes de transferirse a la escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, el alma mater de su padre. En 1968, Trump se graduó de Wharton con un título en economía. Armado con una educación prestigiosa y un legado familiar que mantener, estaba listo para dejar su huella en el mundo. Tenía la vista puesta en Manhattan, el epicentro de los negocios y un escenario donde pasaría las siguientes décadas construyendo su imperio. La historia de Donald Trump es una de ambición, toma de riesgos y una fe inquebrantable en sus propias habilidades, todo lo cual lo impulsaría a las más altas esferas de poder e influencia en Estados Unidos. Con las conexiones de su padre y su propia perspicacia para los negocios, Trump ingresó al mundo de los bienes raíces en la década de 1970. Se unió a la empresa familiar, Elizabeth Trump & Son, que se enfocaba en la construcción de viviendas para la clase media en Brooklyn y Queens. Sin embargo, las ambiciones de Trump iban mucho más allá de los distritos periféricos. Tenía la vista puesta en Manhattan, una jungla de concreto llena de oportunidades. Trump obtuvo una serie de préstamos de su padre y se embarcó en una serie de proyectos de desarrollo de alto perfil en Manhattan. Uno de sus primeros triunfos fue la renovación del Hotel Commodore, un hito en ruinas que transformó en el Grand Hyatt. Este proyecto no solo revitalizó una parte de la ciudad que estaba en apuros, sino que también mostró la capacidad de Trump para negociar acuerdos complejos y navegar por la burocracia de la ciudad. A lo largo de la década de 1980, el nombre de Trump se convirtió en sinónimo de lujo y opulencia, a medida que erigía una serie de hoteles, casinos y rascacielos. La Torre Trump, su emblemático edificio en la Quinta Avenida, se convirtió en un símbolo de su riqueza y ambición. Expandió su imperio más allá de los bienes raíces, incursionando en la industria de los casinos en Atlantic City, Nueva Jersey. Sin embargo, sus empresas en Atlantic City tuvieron un éxito desigual, ya que varios de sus casinos enfrentaron dificultades financieras y finalmente se declararon en bancarrota. A pesar de los contratiempos, Trump siguió siendo una figura destacada en la escena pública. Disfrutaba de ser el centro de atención, se convirtió en un habitual de los periódicos sensacionalistas de la ciudad de Nueva York y cultivó una imagen de multimillonario hecho a sí mismo. Su vida personal, particularmente sus matrimonios y su divorcio de alto perfil, se convirtió en tema de las columnas de chismes, lo que alimentó aún más su estatus de celebridad. A medida que se desarrollaba la década de 1990, Trump enfrentó desafíos financieros que amenazaban con descarrilar su imperio. Varias de sus empresas, incluidos sus casinos en Atlantic City, se declararon en bancarrota. Sin embargo, logró negociar para salir de estas dificultades, a menudo reestructurando sus deudas y aprovechando su marca personal para mantenerse a flote. Durante este periodo, Trump cambió su enfoque de los bienes raíces hacia acuerdos de marca y licencias. Puso su nombre en todo, desde carnes y agua embotellada, hasta una aerolínea de corta duración y un juego de mesa. Si bien algunos vieron estas empresas como evidencia de su menguante visión para los negocios, otros las vieron como movimientos astutos que capitalizaron su estatus de celebridad. La capacidad de Trump para seguir siendo relevante y mantener un perfil alto, incluso durante periodos de dificultades financieras,
fue un testimonio de su comprensión de los medios y su dominio de la autopromoción. En 2003, Trump ingresó a un nuevo ámbito que consolidaría su lugar en la cultura pop estadounidense, los reality shows. Se convirtió en el productor ejecutivo y presentador de The Apprentice, un programa que enfrentaba a aspirantes a empresarios entre sí por la oportunidad de trabajar para Trump. El programa fue un éxito masivo, catapultando a Trump a un nuevo nivel de fama y presentándolo a una audiencia más amplia. The Apprentice mostró la personalidad empresarial de Trump, y su frase característica, "estás despedido", se convirtió en un fenómeno cultural. El programa lo presentó como un líder exitoso y decisivo, puliendo su imagen y sentando las bases para su futura incursión en la política. La capacidad de Trump para conectarse con una vasta audiencia televisiva, combinada con su creciente descontento con la clase política establecida, allanaría el camino para su improbable candidatura a la presidencia. A lo largo de su carrera, Donald Trump había insinuado aspiraciones políticas, incluso cambiando brevemente su afiliación a un partido para explorar una posible candidatura presidencial en 2000. Sin embargo, no fue hasta 2015 que se comprometió por completo con una carrera política, anunciando su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos como republicano. Su entrada en la carrera fue recibida inicialmente con escepticismo y diversión por parte de muchos comentaristas políticos. Los mítines de campaña de Trump fueron diferentes a todo lo visto antes en la política estadounidense. Evitó los discursos tradicionales en favor de comentarios improvisados, a menudo incendiarios, que resonaron en un segmento del electorado que se sentía ignorado por la clase política establecida. Los lemas de su campaña, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y drenar el pantano, aprovecharon un profundo pozo de ira y frustración entre los votantes que se sentían dejados atrás por la globalización y el cambio económico. A pesar de enfrentarse a un campo abarrotado de políticos republicanos experimentados, Trump dominó las primarias. Su mensaje populista, combinado con su estatus de celebridad y su dominio de la manipulación de los medios, demostró ser una fuerza poderosa. Aprovechó con éxito una veta de ansiedad económica, resentimiento cultural y sentimiento anti-establishment que lo impulsó a la victoria. Su victoria sobre Hillary Clinton en las elecciones generales de 2016 conmocionó al mundo. El resultado fue un testimonio del poder del mensaje de Trump y su capacidad para conectar con los votantes que se sentían ignorados por la élite política. Su elección marcó un punto de inflexión en la política estadounidense, marcando el comienzo de una era de profunda división partidista y planteando interrogantes sobre el futuro de la democracia estadounidense. Sección 5. Una presidencia definida por políticas y controversias. La presidencia de Donald Trump fue un periodo turbulento en la historia de Estados Unidos, marcado por una serie de cambios políticos, controversias políticas y choques culturales. Desde el principio, su administración siguió una agenda que buscaba revertir muchas de las políticas de su predecesor, Barack Obama. Una de sus primeras acciones fue retirar a Estados Unidos del acuerdo comercial del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, una medida que marcó su compromiso con un enfoque de la política exterior basado en Estados Unidos primero. El logro legislativo característico de Trump fue la aprobación de la Ley de Recortes Fiscales y Empleos de 2017, una reforma fiscal radical que redujo los impuestos para las empresas y las personas. Los defensores argumentaron que la ley impulsaría el crecimiento económico, mientras que los críticos sostuvieron que beneficiaba principalmente a los ricos y exacerbaría la desigualdad de ingresos. En materia de inmigración, Trump adoptó una postura de línea dura, implementando una prohibición de viaje a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana y buscando la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, un proyecto que se convirtió en un símbolo del enfoque de su administración hacia la aplicación de la ley de inmigración. Al observar el Partido Republicano hoy, es evidente que la influencia de Donald Trump sigue siendo fuerte. Sus políticas y retórica continúan dando forma a la dirección del partido, y muchos de sus miembros todavía se unen detrás de su visión. Este impacto duradero es un testimonio de la huella significativa que ha dejado en la política estadounidense. Incluso después de dejar el cargo, Donald Trump no se ha desvanecido de la escena política.
continúa siendo un actor importante, influyendo en las elecciones y el discurso político. Sus respaldos tienen peso y su voz sigue siendo una fuerza poderosa dentro del Partido Republicano. Es una época de influencia continua, donde su presencia se siente en todos los rincones del panorama político. En una medida sorprendente, Donald Trump anunció su segunda candidatura a la Casa Blanca. Esta decisión ha reavivado los debates y discusiones en todo el país. Los partidarios están entusiasmados, mientras que los opositores se están preparando para otra intensa batalla política. El escenario está listo para una campaña electoral dramática y sin precedentes. Junto con sus ambiciones políticas, Donald Trump enfrenta una serie de batallas legales y obstáculos políticos. Estos desafíos añaden una capa de complejidad a su viaje, mientras navega tanto por los tribunales como por la campaña electoral. El resultado de estas luchas sin duda dará forma al futuro de su carrera política y al panorama más amplio de la política estadounidense.